Bien, entonces volvemos del receso y vamos a continuar con las clases del Seminario de Derecho Penal General a cargo del doctor Guillermo Sosa Calderón. Lo dejamos, doctor, en uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctor Canales. Bien, en el receso me estaba acordando de un detalle que vamos a mencionarlo porque tiene que ver con lo que terminamos en la hora anterior. Cuando se da este asunto de Toledo, que lo defendían, es decir, que al presidente no se le puede investigar porque es el primer mandato de la nación, es decir, ¿cómo vamos a quedar ante el mundo cuando investigamos un presidente que está en ejercicio y no sé cuándo? Y decían, todos los países tienen la misma protección para sus primeros mandatarios, es cierto. A un presidente, pues cada constitución de su país lo protege, ¿no? Y se citaba como ejemplo dentro de los estados que tenían esta protección a Estados Unidos, ¿no? Por su democracia y que parecía la nuestra, ¿no es cierto? Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Pues en esa coyuntura, por supuesto que en la democracia más grande del mundo, donde el presidente es la persona más poderosa del planeta seguramente, por todo de lo que dispone de su estado, ¿se le protege? Claro que se le protege, pero ¿para qué se le protege? Es lo que nosotros pues nos falta, ¿no? ¿Para qué se le protege al presidente? ¿Para todo? No, se le protege para delitos de función, no para delitos comunes. Pero aquí nosotros protegíamos para todo. O sea, al presidente no se le toca. O sea, el presidente podía matar, violar y no sé cuánto, y no podía tocar porque el presidente, antejuicio. Pero cuando nos comparamos con Estados Unidos, pues lamentablemente, para quienes sostenían eso, sucede el episodio del señor presidente de allí, Bill Clinton, ¿no? Recuerden lo que pasó con Clinton, ¿no? Bill Clinton era presidente en ejercicio de Estados Unidos. Entonces, estando en el ejercicio de la presidencia, él tuvo una relación sentimental, sexual, con una señorita que tenía la calidad de pasante, es decir, de practicante de derecho en la Casa Blanca. La señorita tenía el nombre de Mónica Lewinsky. Entonces se habían peleado, ¿qué habrá ocurrido? Total que la persona sale denunciando al presidente que ha tenido ese problema sexual con ella. Y entonces cuando pasa eso, los resortes de la justicia norteamericana se levantan, pues, contra el presidente. ¿Y dónde está que al presidente no lo toca, que al presidente lo protege? Sí, pues lo protege para delitos de función, pero no para este tipo de delitos. Entonces, inmediatamente la justicia norteamericana hizo su trabajo. El fiscal de la nación inmediatamente le abrió investigación al primer presidente del mundo. Y aquí, a Toledo, no le podíamos armar investigación. Fíjense ustedes. ¿Y qué pasó con ese episodio de Bill Clinton? Efectivamente, pues, él se presenta al fiscal general, que es el sinónimo de fiscal de la nación, y se somete al interrogatorio, a la investigación. Y ahí le preguntan, pues, si es cierto o no que estando en ejercicio él ha tenido relaciones sexuales con la señorita Mónica Lewinsky, pasante en la Casa Blanca. ¿Y qué respondió Clinton? Que no era cierto. Muy bien. Entonces, como no era cierto y no había prueba en ese momento del interrogatorio que dijese lo contrario, aparentemente todo estaba bien. Sin embargo, la señorita Mónica Lewinsky se había guardado, seguro malintencionadamente, se había guardado la prenda de vestir de ese tiempo, de ese hecho, o uno de esos hechos, porque imagino que habrán sido varios, ¿no? El asunto es que apareció la prenda de vestir y la someten a un peritaje. ¿Y de quién era el líquido seminal que estaba ahí? Era pues de Clinton. Entonces, ¿qué delito había cometido? Aparte, ¿no?, de la cuestión política, en fin, el delito que estaba ahí era perjurio. ¿Y qué es el perjurio en Estados Unidos? Un delito gravísimo, distinto al Perú, ¿no es cierto?,
aquí nosotros mentimos como deporte nacional y nada nos pasa. Pero en otra cultura pues no es así. Entonces, habiendo ya aparentemente demostradose el perjurio, lo que le correspondía ahora a la representación política del Congreso norteamericano era vacarlo a Clinton, no por la relación sexual, no, era por perjurio. Ya después se vería si el señor había violado, había sido consentida, ya, esos temas a la justicia común, ya veremos. Pero políticamente vacado el señor, por haber mentido. Fíjese usted, finalmente no lo vacaron, pero no lo vacaron no porque no haya sido la voluntad del Congreso, sino porque un tecnicismo sagaz de la defensa de Clinton hizo que se saliera por esa vertiente, ¿no? Porque los abogados dijeron, señor, Clinton no ha mentido. A Clinton se le ha preguntado si ha tenido relaciones sexuales. Y lo que Clinton entendía como relaciones sexuales era el acto sexual propiamente dicho con la penetración del miembro viril por el órgano sexual femenino. Y eso es lo que no ha pasado, entonces el señor no ha mentido. Y el líquido seminal, eso fue producto de sexo oral. Y eso no le han preguntado. Eso se llama relaciones impropias en Estados Unidos. Y entonces técnicamente no mintió, no fue vacado y se superó el problema. Pero al fin de cuentas, lo que interesa es si teníamos razón de proteger a ultranza a un presidente o debíamos protegerlo tan solo para delitos de función y no para delitos comunes. Y eso nos quedó como enseñanza. Y la norma se ha ido corrigiendo, ¿no es cierto? Y ahora ya todos sabemos que la protección de un presidente es para delitos de función y además los demás funcionarios también, no para delitos comunes. El caso del señor Castillo no es un delito de función, ¿o sí? Bueno, como quiera que sea, el Congreso le levantó la inmunidad, le levantó la prerrogativa y por eso le dictaron prisión preventiva y los demás procesos que ya en su momento será materia de acusación y las sentencias cuando suceda nos enteraremos, ¿no? Eso quería acotar con el tema anterior. Bien, ahora vamos a hablar sobre la teoría del delito. La teoría del delito nosotros la interpretamos como una herramienta jurídica doctrinaria que nos sirve para solucionar los conflictos y problemas que tengamos al momento de aplicar la ley penal. Esa es la teoría del delito. Esa teoría del delito la ha aportado, la ha enriquecido y la ha exportado el derecho alemán. Por eso nosotros somos, ¿no es cierto? Nuestro sistema es romano-germánico en la medida que tenemos las instituciones del derecho romano y que el desarrollo doctrinario lo ha establecido Alemania, ¿no? Luego España, Argentina y todos los que estamos ahí en ese sistema manejamos esa teoría del delito. Pero si bien la teoría del delito ha sido aportada por los alemanes, ha sido enriquecida también por los españoles, en fin, pero cada estado maneja su propia herramienta jurídica, su propia doctrina, de acuerdo a su norma. Entonces, las situaciones que doctrinariamente se puedan aplicar en tal país, no necesariamente se aplican en el Perú, porque, repito, cada estado desarrolla su propia norma y tiene que adecuar su doctrina a su norma. Si no, ¿qué sería, no? No habría pues soberanía entonces. El Código Penal peruano tiene sus propias disposiciones en donde la teoría del delito ya desarrollada por el derecho penal peruano hace que podamos nosotros solucionar de mejor manera estos conflictos. Y hay muchas situaciones de teoría del delito que discutidas son diferentes en cada país, ¿no? En Alemania se da pues de una forma, en Chile de otra, en el Perú de otra, ¿no? Con la misma herramienta, pero manejada de distinto punto de vista. Y hay varios ejemplos que podemos citar en este momento para que ustedes queden mejor ilustrados, ¿no? A ver, diremos el caso de... Ustedes han visto ahora
o ven muy a menudo, que en los delitos, por ejemplo, donde hay sujeto activo especial, como son los delitos contra la administración pública, donde el imputado debe ser un funcionario servidor, pero ustedes ven que no solamente se está imputando a servidores o funcionarios, también a personas que no tienen la calidad de funcionarios o servidores públicos. Entonces, ¿qué pasó? Eso es parte, pues, de la utilización de la herramienta esta llamada teoría del delito. ¿Y cuándo empezó esto? Esto empezó el año 2004, cuando como consecuencia, recuerden ustedes, de lo que pasó de la causa que terminó por derrumbar al gobierno de Fujimori, los Vladivideos, ¿de acuerdo? Bien. Como consecuencia de eso, muchos pues que tenían la calidad de funcionarios se fugaron pues del país, temerosos de que los alcance, como dicen, los brazos de la justicia, ¿no? Uno de ellos que escapó fue un argentino de nombre Daniel Borovio, que era el asesor respecto a la imagen presidencial, ¿no? Este señor lo ayudó en la campaña electoral y luego obtuvo un puesto pues, en el gobierno y trabajaba como el presidente. Entonces este señor se fuga y se asila en Chile. Ahí lo encontró la justicia y ordenó su detención con fines de extradición. Entonces lo detienen a Borovio mientras el Estado peruano ya armaba el cuadernillo de extradición y lo remite con todo el trámite, ¿no? que implica una extradición, porque ustedes se acuerdan que no es solo pues, la decisión de un juez, ¿no? Un juez puede armar el cuadernillo, va a la Corte Superior, de la Corte Superior a la Corte Suprema, la Corte Suprema la aprueba, y luego pasa por el Consejo de Ministros, y finalmente el Consejo de Ministros con el presidente deciden de sí o no. O sea, todo un trámite, ¿no? Mientras tanto, el extraditable estaba detenido en Chile. ¿Sí? Entonces, cuando ya lo someten al proceso y el Perú envía el cuaderno de extradición, la defensa de Borovio hace una objeción, ¿no? Y le reclama a la justicia chilena que en aplicación del principio de doble incriminación, que el Estado peruano cumpla con adjuntar los elementos probatorios que demuestren que el señor Daniel Borovio tenía la condición de funcionario o servidor público para ser pasible del delito de peculado, porque le estaban imputando peculado. Peculado está en el artículo 387 que reprime al funcionario servidor público que se apropia de caudales o bienes del Estado que están bajo su administración, percepción o custodia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, como el tipo penal exige que sea agente especial, ¿no es cierto?, que tenga la calidad de funcionario servidor, el Estado peruano no había demostrado eso, por lo menos en el cuaderno de extradición no figuraba esa circunstancia. Por eso es que la defensa de Borovio solicita a la Corte Suprema chilena que haga lo necesario para que su homólogo en el Perú cumpla con remitir esa información. ¿Y por qué? Porque ellos estaban seguros, ¿no? La defensa de Borovio estaba segura de que no podía prosperar este pedido de extradición porque Borovio no tenía la condición de funcionario servidor público, sino que él tenía un contrato de locación de servicio con el Estado. Entonces, de acuerdo a la norma peruana, el funcionario público es aquel que está en una de tres situaciones. Ha sido electo por votación popular, 1. O sea, por la sola condición de haber sido elegido por voto popular, ya es funcionario público. 2, porque desempeñe cargos políticos, es decir, el cargo de ministro, el cargo no sé de qué, o sea, cargos políticos mediante las resoluciones correspondientes. Y 3, los que desempeñan cargos de confianza. Los cargos de confianza están en toda la estructura del Estado a nivel nacional, pero todos ellos necesitan una resolución donde les designen el cargo de confianza
el nivel de funcionario que es. Funcionario 1, 2, 3, 4. 3 condiciones para funcionario. Luego el servidor público. Nuestra ley, decreto legislativo 276 y su reglamento, decreto superior 00590 PCM, establecen de manera expresa que el servidor público, para ser tal, necesita cubrir algunas condiciones. Primero, debe ser un ciudadano en ejercicio, ciudadano peruano en ejercicio. El señor Borovio es argentino, no ciudadano en ejercicio. Segundo, que deba tener una relación contractual con el Estado, de cualquier naturaleza, pero en jornadas regulares y con una remuneración que esté de acuerdo a ley. Entonces, si nosotros vemos esas condiciones, el señor Borovio, primero, que no es un ciudadano en ejercicio del Perú, porque es chileno, perdón, argentino. Ya está. Segundo, este señor tiene un contrato de locación de servicio. Y locación de servicios, usted no marca tarjeta, no recibe remuneración, no tiene jornada regular de 8 horas, nada de eso. Él simplemente, el que tiene locación de servicio con el Estado, es contratado por un objetivo específico, para un informe tal, un informe cual, y él verá cómo lo hace, dónde lo hace. Él no marca tarjeta, no tiene regularidad de horario, no hay eso en los contratos de locación de servicio. Entonces, bajo ese criterio, naturalmente, que el señor Borovio no era ni funcionario ni servidor. Entonces, cuando el pedido llega a la Corte Suprema peruana, entonces la Corte Suprema ve que hay un problema, ¿cierto? Y entonces, ahí viene ya la utilización de la teoría del delito. Señor, muy bien. El artículo 387 efectivamente señala que para el peculado se necesita a un funcionario o servidor público. Sin embargo, consideramos que esa condición de sujeto activo especial es para cuando se le imputa la condición de autor. Y el señor Borovio no se le está imputando la condición de autor, se le está imputando la condición de cómplice en el delito de peculado, en la medida que él ha ayudado a la sustracción de bienes o caudales del Estado. Entonces, esa fue la respuesta del Estado peruano. Señor, de acuerdo al derecho penal peruano, porque eso no está en la ley. Si ustedes revisan los artículos 23 y siguientes, cuando habla de la complicidad, no dice que el cómplice va a ser solamente en estos delitos, en estos... No hay nada de eso. Eso es doctrina. La explicación que estamos dando es doctrinaria, la que el derecho penal acogió, y en ese sentido se responde. Entonces, la justicia chilena, cuando encuentra esa respuesta, aplica también su punto de vista doctrinario. Y dicen, señores, efectivamente, en el derecho penal peruano, el peculado, si bien puede ser cometido por funcionario o servidor, es a título de autor. Pero si es cómplice, no necesita ser funcionario. Eso en el Estado peruano. Pero en el Estado chileno la doctrina es distinta. Aquí en la doctrina chilena, el peculado, sea cómplice o autor, necesita ser funcionario o servidor público. Por tanto, improcedente el pedido de extradición. Ya está, así se salvó Borovio. Entonces, como este, hay varios ejemplos, pues, ¿no?, que nos van a servir en el camino para nosotros establecer cuál es la dimensión de importancia que tiene el manejo doctrinario para poder nosotros hacer buen uso de la ley penal, del Código Penal, para nosotros poner nuestro punto de vista y tal vez triunfar en aquello que proponemos. Entonces, hay varias cosas que comentar y lo haremos en el curso que estamos llevando a cabo. Muy bien.
Una vez que ya tenemos fijado cuál es la utilidad, la teoría del delito y todo esto, vamos a ver sobre otra de las finalidades de la herramienta, ¿no? De la teoría del delito. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es utilizar esto para establecer la estructura del delito que debe manejar el Estado peruano, como cualquier otro Estado. O sea, ¿qué es el delito? El código no lo define, ¿no es cierto? El código no dice qué es el delito, no lo dice. Nosotros tenemos que encontrarle una explicación, pero que tenga parangón con la ley, que no se oponga a la norma, porque si lo que nosotros proponemos como definición o estructura de delito se opone a la norma, sonamos. No se puede. Aunque querramos, aunque suene bonito, no se puede. Y hay ejemplos también de eso. Por ejemplo, ¿no? A ver, ustedes han escuchado mucho, seguro, de los delitos dolosos e imprudentes, ¿no? Dolosos e imprudentes. ¿De dónde sale eso? Es de doctrina española, ¿no? Doctrina española. Entonces hay peruanos, pues, ¿no? Que vamos a un lugar que es mejor que el nuestro y lo que vemos ahí nos encandila y lo traemos acá, ¿no? No hablo de derecho, hablo de cualquier cosa, que lo vemos bueno en otro país y lo traemos acá, ¿no? Por ejemplo, dicen los alcaldes, ¿no? Tienen problemas con el recojo de basura. Entonces se van a Colombia, se van a Santiago, no sé, ven cómo hacen, entonces, ese es bueno y lo traen acá. Está bien, pues, hay que traerlo bueno. Está bien. Pero en el derecho hay un problema, que si tú traes algo, primero tienes que ver si la ley penal peruana lo permite o no. Entonces, aquellos que han ido a hacer sus cursos, pues, ¿no? Sus posgrados a las universidades españolas, ahí se manejan, pues, delitos dolosos e imprudentes. Entonces dicen, lo traen acá como innovación y dicen, ya estamos atrasados, pues ya no se puede hablar de delitos culposos, ahora hay que hablar de delitos imprudentes. Y pues los otros, pues, ¿no es cierto? Como peruanos, aceptamos pues la verdad española, ¿no? Dice, sí es, pues entonces ya comenzamos a seguir, ¿no? Pero luego vamos a revisar el artículo 12, 11 y 12, y vemos ahí que en ningún momento la ley penal peruana ha cambiado. La ley penal peruana sigue hablando de delitos dolosos y culposos, o dice dolosos e imprudentes. No, entonces, es tu deseo, ¿no? Es tu deseo que la norma penal peruana cambie y diga, en lugar de delitos culposos, imprudentes, sí, pues. Pero tú lo hablas como si fuese un hecho y confundes a la gente, confundes al estudiante y lo haces entrar en error para que él hable de delitos imprudentes también cuando la norma dice lo contrario. Y así, ¿no? Muchos ejemplos en donde traemos doctrina extranjera que la ley peruana no la permite aplicar. Otro ejemplo, si les parece, en el caso del homicidio. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que en el homicidio, en el delito de homicidio, el bien jurídico es la vida humana independiente? ¿Para qué? Para diferenciarla del aborto. Entonces, si en el homicidio es la vida humana independiente, en el aborto será la vida humana dependiente. ¿Dependiente en función a qué? A que el ser orgánicamente depende su vida desde la madre a través de la unión del cordón umbilical. Entonces, cuando ya no hay esa dependencia, se vuelve vida independiente. Y entonces ese bien jurídico, dicen, es el que corresponde al homicidio. Entonces, cuando nosotros analizamos eso, parece que tiene razón, ¿no? Parece que sí es una situación sin lugar a discutirla, pero cuando ya analizamos la estructura de nuestro código, decimos, si ustedes se fijan, nuestro código penal está en la parte especial dividido en títulos, capítulos y secciones. Entonces, el título 1 te dice
Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Ese es el título. Y tiene 4 capítulos. Capítulo 1, delito de homicidio. Capítulo 2, delito de aborto. Capítulo 3, delito de lesiones. Capítulo 4, delito de exposición de personas a peligro. Ahora, cada capítulo, que es el delito, tiene diversas formas de cometerlo. Cada una de esas formas, como dijimos, se llaman modalidades. Entonces, a nosotros no nos interesan las modalidades, nos interesa el delito. Entonces, si en el delito de homicidio el bien jurídico ha de ser la vida humana independiente, entonces, por la naturaleza del delito, en todas las modalidades tiene que coincidir. Pero resulta que no es así. Si nosotros revisamos el artículo 110, nos damos cuenta que el infanticidio, que es una modalidad del homicidio, únicamente lo puede ocasionar la madre en 2 momentos. Dice, durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal. Vamos a ver el primero. Durante el parto. El parto no es un acto, ¿no es cierto? Es un proceso que se inicia con las contracciones o con el rompimiento de bolsas y da inicio al parto. Primer momento. El segundo momento es la expulsión, el nacimiento mismo de la persona. Y el tercer momento es el alumbramiento. El alumbramiento, contrario a que la opinión de mucha gente, el alumbramiento, según la medicina forense, es el acto en el cual el organismo femenino se deshace de aquellas membranas que ya no las necesita. Llámese placenta, por ejemplo. Entonces, ese es el parto. Ahora, imaginémonos que en el segundo momento del parto, es decir, en la expulsión, o sea, aparece el ser humano normalmente como nacemos. Normalmente nacemos con la cabeza, ¿no es cierto? No con los pies. Generalmente digo. Entonces, si aparece la cabecita del ser y la mamá lo estrangula, ¿qué es? ¿Aborto o es homicidio? Según el Código Penal peruano, es homicidio. Artículo 110. ¿Por qué? Porque se da durante el parto. Ahora, en esa circunstancia, la vida humana es dependiente o independiente. ¿Está unido o no el ser al cordón umbilical de la madre? Sí, porque recién apareció la cabecita. Pero es homicidio. Entonces, ¿cómo queda la teoría de la vida humana dependiente-independiente? ¿Se dan cuenta? La norma penal peruana no acepta esa doctrina. Está bien para el derecho español, pues, pero no para el derecho penal peruano. Entonces, todo aquello que sirva de doctrina en un país no necesariamente coincide con el nuestro. Porque ya nosotros, hace como 20 años aproximadamente, ya no consumimos exclusivamente la producción intelectual extranjera. Ya no. Ya el derecho penal peruano ha desarrollado su propio derecho penal, su propia doctrina. Tenemos mucha gente en el ámbito penal que escribe libros y que nos ayudan de distinto punto de vista a entender el Código Penal peruano. No estamos hablando del Código español, el Código argentino. Cada estado tiene su propia ley y su doctrina tiene que estar en función, en coincidencia con su ley, si no, no sirve. Por eso digo, una cosa es que tú quieras innovar, que la norma cambie, y eso es bueno, pero otra cosa es que dé sentado que así debe ser, mientras la norma diga lo contrario. ¿Cierto? Entonces, en esa intención de construir la estructura del delito, nosotros tenemos hasta 3 estructuras de delito, en base a 3 definiciones. La primera
muy común. Dice, ¿qué es el delito? El delito es la acción o omisión típica, antijurídica, imputable, culpable y punible. Miren, o sea, cuando tú defines el delito, automáticamente ya estás construyendo una estructura de ciertos elementos. Entonces, ¿qué nos han enseñado? Pues nos han dicho, a ver, el delito es la acción o omisión típica, antijurídica, imputable, culpable y punible. Entonces, como esa es tu definición, sacamos la estructura. Entonces, quiere decir que aquí tenemos 6 elementos. Tenemos 1, la acción o omisión; 2, la tipicidad; 3, la antijuricidad; 4, la imputabilidad; 5, la culpabilidad; y 6, punibilidad. Quiere decir que para que haya delito, tienen que darse los 6 pasos. ¿Referidos a qué? La acción o omisión referida al comportamiento humano de hacer o dejar de hacer aquello que la ley prohíbe. Ya, listo. Con sus propias situaciones que después conversaremos. La acción. La tipicidad, que tiene que ver con la existencia de un tipo penal que sancione esa conducta con los elementos objetivos, en fin, lo que corresponde a la tipicidad. 3, la antijuricidad, es decir, ese comportamiento humano que está prohibido por la ley ha ocasionado un daño en vista que no tiene ninguna justificación del Estado. 4, o sea, ese acto que es típico, que es antijurídico, ahora tiene que ser imputable. Es decir, el cuarto elemento sería la imputabilidad. La imputabilidad significa las condiciones objetivas y subjetivas que debe tener la persona respecto a su lucidez y a su edad para poder responder por sus actos ante la ley penal. Esa es la imputabilidad como cuarto elemento del delito. El quinto elemento es la culpabilidad. La culpabilidad en esa estructura significa que la gente haya desarrollado ese comportamiento típico antijurídico imputable por dolo o por culpa, es decir, intencional o accidentalmente, como fuese. Ya está. Es culpable. Y el sexto elemento, la punibilidad, es decir, a toda persona que la encontramos culpable, tiene que sobrevenir por una sanción penal. Entonces, la punibilidad es elemento del delito. ¿Bien? Entonces, tenemos 6 elementos del delito, repito, de acuerdo a una primera definición. Hay otra definición, una segunda. Nos dice que el delito es la acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Qué pasó? A ver, en la primera era acción, omisión, típica, antijurídica, imputable, culpable y punible. Ahora solamente hay 5. Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. ¿Cuál nos falta? La imputabilidad. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha extraído? Una sencilla razón. Cambia la estructura de la culpabilidad. O sea, para ser culpable, no repito, en vista que tenías la imputabilidad, ya no necesitabas pues, la conciencia. Entonces la culpabilidad bastaba cuando al imputado se le hubiese acreditado la actuación dolosa o culposa. Nada más que eso era lo necesario para ser culpable. Pero el desarrollo de la doctrina nos convenció de cambiar esto. Es decir, no puede ser que la culpabilidad solo se refiera al dolo y la culpa. Eso no puede estar acá.
el dolo y la culpa no deben ser elementos de la culpabilidad, sino deben ser trasladados a la tipicidad. Y entonces, si el dolo y la culpa, que estaban en la culpabilidad, lo llevamos adelante, lo llevamos a la tipicidad, entonces, ¿cuáles son los elementos de la culpabilidad? Ahí aparece el reemplazo. Dice, los elementos de la culpabilidad son la libertad con la que la gente actúa, es decir, no es coaccionado, no es amenazado, lo hace por su propia decisión, pudiendo optar por una medida distinta, él elige libremente el delito. Entonces, actuado con libre albedrío y entonces no hay ningún problema. Primer elemento. Segundo elemento es el conocimiento de la conciencia del comportamiento antijurídico. Es decir, que la gente debe estar en la plenitud de sus facultades de discernimiento para poder saber que está ocasionando un daño. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? No solo a la conciencia, no solo al discernimiento, sino que eso es las condiciones objetivas y subjetivas de la imputabilidad. Por eso es que desaparece la imputabilidad. ¿Por qué? Porque va a estar dentro del segundo elemento de la culpabilidad. Por eso lo hemos eliminado y nos hemos quedado solamente con 5. Luego tenemos otra estructura, donde ya no hay ni 5 ni 6, solamente 4. No va a decir que el delito es la acción típica, antijurídica, culpable, nada más. Entonces, ¿qué ha desaparecido acá? Ha desaparecido la imputabilidad y ha desaparecido la punibilidad. Ahora, de esas 4 estructuras que son las más populares en el derecho que maneja el sistema romano-germánico, ¿con cuál de ellas trabajamos? ¿Cuál de ellas es la que nos sirve para el derecho penal peruano? ¿No? La primera, parece que no. La segunda, diría yo, es la más popular, ¿no? La segunda te dice, y si no, acuérdense ustedes, cuando han llevado a cabo su curso de Derecho Penal General, como en nuestro caso también, y en la actualidad sigue siendo así. Te dice, el delito de la acción típica, antijurídica, culpable y punible, ¿o no? Claro, pues, porque estamos sobre la base de que hay un comportamiento humano que está prohibido por la ley, tipicidad, que ocasiona un daño no justificado, antijuricidad, y que es culpable porque tiene la conciencia, el discernimiento y ha obrado libremente, y qué duda cabe, que siendo culpable tiene pues una pena, ¿o no? Entonces, por eso es muy popular esa definición de 5 elementos. En la última hemos visto que desaparece la punibilidad. Entonces, la pregunta natural sería, ¿hay algún caso que ustedes hayan visto? ¿Hay algún caso donde una persona que es culpable no sea condenada? Repito, ¿habrá algún caso en el derecho penal peruano donde una persona que realice un hecho típico antijurídico y que se encontrara culpable no tenga sanción penal, no tenga una pena? Una cosa es, ¿no?, que lo indulten, otra cosa es que se someta a una suspensión de pena, ¿no es cierto? Son beneficios sobre la base que es culpable. Entonces, esa es al final la esencia de si vamos por el primero, segundo o tercer caso de estructura. Eso es lo que nos va a determinar qué debemos hacer. Así que aquí no se trata de la popularidad de
una definición. Se trata si esa definición responde a la norma o no. Y aquí tenemos un problema. Como repito, problema que se genera por esa ilusión que tenemos de decir, toda persona que es culpable tiene una pena. ¿Cierto? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, si tenemos un caso, uno nomás, que contradiga esa definición, entonces esa definición de 5 elementos ya no puede funcionar. Ya no puede. De nuevo, por eso repito. La definición la construyes, la aceptas, siempre que la ley no la contradiga. Si la ley la contradice en un solo caso, aunque sea, ya no sirve. Vamos a ver. De nuevo la pregunta. Y yo solito me la responderé. ¿Habrá algún caso en el cual el derecho, el Código Penal peruano, encontrando culpable a un acusado, no lo condena? Sí hay. No un caso. Hay 15 casos. ¿Y de dónde sale esto? Del artículo 188 del Código Penal. Ahí ustedes lo leen. Artículo 188 dice excusas absolutorias. ¿Qué dice el artículo 188? Dice que en los delitos contra el patrimonio, cuando se trata de cónyuges, no se reprime el de los delitos de hurto, apropiaciones y defraudaciones. ¿Ya? Entre cónyuges y otros familiares hay 188. No se reprime los hurtos, las apropiaciones y defraudaciones. ¿Cuántas clases de hurto tenemos? 3. ¿Cuántas clases de apropiaciones tenemos? 5. Van 8. ¿Cuántas clases de defraudaciones? Estafa, 296, 297, 297A. ¿Cuántas tenemos? 7 más. Entonces tenemos más de 15 figuras en el Código Penal donde se aplica el 188. Ahora, usted dice, el 188, ¿cómo nos han hecho entender los, entre comillas, docentes o estudiosos del derecho penal peruano que lo divulgan? ¿No es cierto? No dice. El 188, tú lo lees. ¿Es delito o no es delito, por ejemplo, el hurto entre esposos? Primero, ¿no? Antes de aplicar el 188. Artículo 185. ¿Es posible que entre esposos haya delito de hurto? Sí. Porque para el delito de hurto, ¿qué se necesita? Primero, provecho. Apoderamiento ilegítimo. Apoderamiento sin derecho. 3, que se trate de un bien mueble. 4, que ese bien mueble sea total o parcialmente ajeno. 5, sustracción, cuantía, valor económico. Vamos a suponer un matrimonio, los dos cónyuges. Los bienes que están en la casa no son del que nos compró, ¿no es cierto? Son de los dos. 50% de uno, 50% del otro. Muy bien. El hombre tiene su vicio, se ha sacado el televisor 3 de la mañana, lo ha vendido para consumir seguramente drogas o pagar sus deudas, producto de esto. Ha habido sustracción. A ver, ¿es o no es hurto? 185. ¿Ha obtenido provecho? Claro, patrimonial porque lo ha vendido. Segundo, ¿hay apoderamiento ilegítimo? Claro que hay, porque no tiene ningún derecho a tomar aquello sin el consentimiento de la otra parte. 3, es un bien mueble que duda cabe. Es total o parcialmente ajeno. Es parcialmente ajeno en la medida que 50% del televisor le corresponde a la esposa y 50% a él. Es parcialmente ajeno. ¿Ha habido sustracción? Es decir, ¿ha sido retirado el bien del lugar donde se encontraba? Por supuesto, ha sido retirado.
¿Tiene valor económico? Claro que tiene. El ser humano lo ha producido. Segundo, supera la cuantía permitida. Ya está. Delito de hurto. Pero el legislador peruano ha entendido que estos delitos de hurto, estos delitos de apropiaciones, defraudaciones, que se pueden dar entre familiares muy directos, como son los cónyuges, deben ser sancionados, pero no de la misma manera que otro tipo de sustracción, porque según nuestro ordenamiento, nosotros tenemos un sentido de familia muy fuerte, ¿no? Para nosotros la familia no solamente es el papá, la mamá, son los hermanos, son los cuñados, los amigos, el perrito, o sea, la familia es muy fuerte en el Perú. Entonces, en ese sentido, el Estado peruano ha considerado, a través de la Comisión Revisora del Código, que para estos delitos, como son delitos menores por las penas, que repito, 4 a menos, como son delitos menores, si se permite una pena, por ejemplo, al esposo, se está cerrando toda posibilidad de una reconciliación. Entonces, ¿qué es preferible? ¿La pena o la posible reconciliación? Entonces, el Estado peruano ha apuntado a lo segundo. Y por eso ha creado este artículo 188, que dice, no se reprime. Pero muchos entienden que como dice no se reprime, no es delito. No, señor. No dice eso el Código Penal. Si hubiese querido decir el Código Penal que entre cónyuges no hay delito, no hubiese utilizado el término no se reprime. Hubiese utilizado el término que emplea en el artículo 119, aborto terapéutico. ¿Qué dice ahí? No es punible el aborto que lo practica un médico con el consentimiento de la gestante o su representante legal para salvar la vida de la madre o para evitar un mal grave y permanente de su salud. No es punible, no es un hecho sancionable. Eso significa no es delito. Pero aquí, en el 188 no dice eso. Dice no se reprime. Y como ustedes entienden, cuando una persona enfrenta un delito, va a enfrentar dos tipos de sanción. Va a enfrentar la pena y la responsabilidad civil a través de la reparación. Entonces, lo que está haciendo el 188 es decir, señores, es culpable, está bien, pero no hay pena para él. Solamente va a haber reparación civil. Nada más. ¿Se da cuenta? Entonces, si esto es así, la punibilidad no puede ser elemento del delito, pues, porque no siempre va a estar. No siempre va a estar. Por eso es que hemos preferido la tercera estructura, que solo se queda con la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Esa definición, esa estructura es la que obedece a la ley, al Código Penal peruano. No es invento de nadie, es simplemente respetar lo que nuestro Código Penal nos establece. Las otras dos definiciones eran populares, son populares, pero no son técnicas. A eso me remito como conclusión de la ponencia el día de hoy. Bueno, a partir de la siguiente sesión ya vamos a desarrollar los 4 elementos del delito. Doctor, a disposición, si hubiesen algunas. Gracias, doctor Sosa. Si hubiera alguna pregunta que quisieran hacer de forma directa, pueden activar su micrófono y les damos el espacio. Por lo pronto, por interno, hay una consulta. Si podría usted plantear, aplicando la teoría del delito, cómo se aplicaría a una persona que bajo efectos de la hipnosis comete un delito. Correcto. A ver, uno de los elementos del delito es la acción-omisión. Eso ya lo estamos adelantando a propósito de la pregunta, ¿no? Para que haya acción, se tienen que cubrir ciertos elementos. Y también tenemos elementos o desvalores de la acción, es decir,
elementos que eliminan la acción. O sea, para que haya acción necesitamos requisitos. Pero a la vez existen algunos presupuestos jurídicos que hacen que la acción desaparezca, como es la tipicidad, la anticuricidad, la culpabilidad. Cada uno de estos elementos del delito, señoritas, señores, tiene elementos que la conforman y tiene elementos que los neutralizan, los desaparecen. Entonces, uno de los elementos para que haya acción es la manifestación de voluntad directa del agente. ¿Ya? Para que haya acción, tiene que haber manifestación de voluntad. Ahora, ¿cuáles son los casos en donde no se reconoce legalmente que hay acción? Uno de esos casos es los estados de inconsciencia. Y dentro de los estados de inconsciencia es la hipnosis. Entonces, la hipnosis significa que no hay acción, no hay comportamiento legal hacia el imputado. ¿Por qué? Porque él no está haciendo o dejando de hacer su voluntad, sino la voluntad del hipnotizador. Entonces, ¿qué le digo? Que por la teoría del delito nuestra, el derecho penal peruano, ha entendido que la hipnosis es una causa de la no acción. Y por tanto, si no hay acción, no hay tipicidad, no hay antijuricidad, no hay culpabilidad. Entonces, eso sí, es posible que esto simplemente termine en una investigación preliminar. Ahí debe terminar, cuando se demuestra que la persona ha sido objeto de una hipnosis. Muchas gracias, doctor Sosa. Bien, entonces, por hoy día damos por concluida las clases del Seminario de Derecho Penal, parte general, y los invitamos para el próximo sábado a las 9 de la mañana para poder continuar con el seminario. No sino antes agradecerle una vez más al doctor Sosa por su excelente ponencia. Bien, entonces nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Gracias, doctor Sosa. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo y nos estamos viendo el próximo sábado. Que les vaya bien en lo que resta del fin de semana. Muy amables. Gracias, doctor.